Donald Trump se queda sin palabras tras el decepcionante resultado de los republicanos en las elecciones de los Estados Unidos. El expresidente siguió las elecciones legislativas en su club de Mar-a-Lago, pero apenas comentó que la noche le había parecido bastante interesante mientras prepara su carrera a la Casa Blanca. La noche electoral en los Estados Unidos era esperada por el expresidente Donald J. Trump como un momento de triunfo, pero finalmente se ha quedado lejos de serlo. El expresidente de los Estados Unidos ha aparecido incómodo esta noche por el decepcionante resultado obtenido por los republicanos en un evento convocado en su hotel y su club de lujo de Mar-a-Lago para seguir el recuento de los comicios tras constatar que la ola roja republicana que había reclamado a sus seguidores durante la campaña no ha sido tal. El habitualmente locuaz Donald Trump no parecía especialmente interesado en conversar con los asistentes o los periodistas en el evento organizado en el salón de baile de su enorme propiedad de Florida tras ofrecer un breve discurso en solitario. Donald Trump, de quien se espera que anuncie el lanzamiento de su tercera campaña a la presidencia la semana próxima, pretendía que la victoria de los candidatos a los que apoya expresadamente en estas elecciones legislativas de mitad de mandato sirviera para cimentar su posición como líder de cara a las republicanas para la Casa Blanca. Sin embargo, lejos de una victoria arrolladora de los republicanos, los resultados de las carreras más disputadas han sido mixtos. En Pensilvania, el demócrata John Fetterman se ha impuesto al republicano Mehmet Oz, haciendo que uno de los dos escaños con los que contaban hasta ahora los republicanos en el Senado haya cambiado de bando. En el mismo estado, el demócrata Josh Shapiro ha vencido en la carrera por el puesto de gobernador al republicano Doug Mastriano. En Arizona, Kari Lake y Blake Masters, fieles seguidores de la estrategia de campaña de Donald Trump, marchan por detrás de sus rivales demócratas en el recuento. Si bien en Ohio el republicano J.D. Vance sí se ha hecho con la victoria. Los resultados bastante decepcionantes de los candidatos a los que apoya han aparecido tras tocar los planes de Donald Trump, cuyas únicas palabras se han pronunciado en un breve discurso al comienzo de la noche en el escenario del salón de baile, conocido por su abigarrada decoración dorada y escoltado por una fila de banderas estadounidenses. En una demostración de su incomodidad, el expresidente se ha limitado a señalar que estaba haciendo una noche bastante interesante antes de alabar la victoria de la candidata republicana al Senado por Alabama, Katie Britt, cuyo resultado se daba por hecho. El silencio sobre DeSantis. Donald Trump ha evitado referirse a la contundente reelección del gobernador de Florida Ron DeSantis, que es considerado un potencial rival del expresidente en la carrera republicana a la Casa Blanca. Tras sus palabras, el magnate, reconvertido en político, se ha atrincherado en una larga mesa junto a la cabecera del salón de baile para seguir los resultados de la noche electoral en una televisión que tenía sintonizado el canal de información 24 horas, el ultraconservador Fox News. El expresidente, que no suele evitar la tentación de dirigirse a los periodistas en circunstancias como estas, ha permanecido sin embargo horas sentado rodeado por algunos de sus más cercanos asesores, como la responsable de uno de sus principales grupos de financiación llamado Salvar América, Susie Wills, su asesor Buddy Epstein y su donante y confidente David Bossie. Reacción contra la extrema derecha. La ola roja republicana para la Cámara de Representantes y el Senado se ha quedado tan alejada de lo que Donald Trump deseaba que incluso algunos analistas con conocimiento de los entresijos de las encuestas y los resultados del sufragio consideran que las derrotas de algunos republicanos en las elecciones más disputadas están vinculadas con la percepción del electorado de que los candidatos estaban demasiado alineados con la tesis de extrema derecha. Diversos dirigentes republicanos han reconocido abiertamente que su atención global en los comicios ha sido decepcionante. Es evidente que esto no ha sido una ola republicana, eso está claro, ha dicho el senador republicano Lindsey Graham en NBC News, mientras una tormenta arreciaba en West Palm Beach, donde está el complejo de Mar-a-Lago, y a medida que los resultados de la noche iban aclarándose,
el salón de Biden se despejaba casi por completo. Biden habla de la frustración de los votantes en las elecciones intermedias y destaca que la ola roja republicana no se dio. El presidente Joe Biden adoptó un tono más empático y conciliador este miércoles durante su conferencia de prensa tras las elecciones intermedias en los Estados Unidos, mientras que el control del Congreso sigue en juego. En ese sentido, el mandatario admitió que los votantes expresaron su frustración durante las elecciones. Fueron claros en que aún están bastante frustrados. Lo entiendo muy bien que han sido unos años realmente difíciles para muchas personas en este país. También mencionó que los electores hablaron claramente sobre sus preocupaciones al mencionar el aumento de los precios y la necesidad de reducir la inflación, el crimen, la seguridad pública, justamente asuntos que motivaron a los votantes republicanos. La ola roja republicana no sucedió, dice Biden. Biden sostuvo que los resultados de los votantes de esta semana son una señal de que la democracia se encuentra intacta, a pesar de haber estado bajo amenaza en los últimos años. Fue un buen día, creo que para la democracia, dijo sobre la jornada de las elecciones intermedias. Nuestra democracia ha sido puesta a prueba en los últimos años, pero con sus votos el pueblo estadounidense ha hablado y ha demostrado una vez más que la democracia es lo que somos. Entonces añadió que mientras la prensa y los expertos predecían una gigantesca ola roja de los republicanos, eso no ocurrió. Sé que los molesté un poco con mi optimismo implacable, dijo Biden a los periodistas en una sala, pero me sentí bien durante todo el proceso. El presidente dijo que cualquier escaño perdido por su partido resulta bastante doloroso, pero indicó que los demócratas perdieron menos escaños en la Cámara de Representantes que cualquier presidente demócrata en sus primeras elecciones intermedias en los últimos 40 años. Una victoria más para Joe Biden. Se espera que el mandatario celebrara una victoria luego de que, al parecer, resistió los vientos históricos y políticos en su contra durante las elecciones intermedias. Todo esto al mantener a raya las rotundas victorias republicanas, incluso cuando su presidencia probablemente entre ahora a un nuevo periodo de gobierno dividido. Los resultados no fueron ni la golpiza que George W. Bush describió durante su conferencia de prensa posterior a las elecciones intermedias del 2006, ni tampoco la paliza que Barack Obama dijo a los demócratas que sufrieron en el año 2010. En contraste, el hecho de que una llamada ola roja no se materializara en la noche de este martes hizo que los demócratas, incluidos aquellos dentro de la Casa Blanca, se sintieran entusiasmados y reivindicados tras una temporada electoral en la que se cuestionó la aptitud política de Joe Biden. Hemos desafiado las tendencias históricas, dijo un alto asesor de Biden a la CNN. Es bastante extraordinario si lo piensas. Los resultados parecieron más propensos a generar un examen de conciencia entre los republicanos que entre los demócratas, mientras que el expresidente Donald Trump daba indicios de un inminente anuncio de que aspirará de nuevo a la Casa Blanca. Muchos de los candidatos a los que Donald Trump apoyó en las contiendas perdieron o quedaron atrapados en carreras con resultados inciertos. El mensaje sobre una posible reelección. Biden sostuvo durante la conferencia de prensa que su intención de reelegirse en el 2024 sigue en pie. Ante la pregunta de cómo interpreta los resultados de este martes en cuanto a la posibilidad de aspirar a otro mandato y se le hace más probable, su respuesta fue que lo que ocurrió en las elecciones intermedias no influye en su opinión ni en la de su familia. Nuestra intención es lanzarnos de nuevo. Esa no ha sido nuestra intención, independientemente de cuál haya sido el resultado de estas elecciones, dijo Biden tras bromear con que su esposa Jill, sentada entre el público, es más popular que el Partido Demócrata. A la pregunta de cuándo podría aumentar su candidatura a la reelección, el presidente dijo que es posible que lo haga a principios del próximo año. Espero que el Jill y yo tengamos tiempo para darnos una escapada
de una semana o entre Navidad y Acción de Gracia, y asumo que será a principios del año que viene cuando tomemos esa decisión.